Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha generado muchísimas preguntas y especulaciones. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de esa amistad eterna de la que todos hablan, pero de la verdad que tal vez nadie se anima a contar del todo. Sé que son dos personalidades que encantan a miles y por eso, antes de que empecemos, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre temas que nos interesan a todos. Además, si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Hande y Kerem. Dos nombres que inevitablemente se asocian a talento, carisma, y por supuesto, a esa química innegable que vimos en pantalla durante Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Su relación, tanto dentro como fuera de la serie, ha sido objeto de fascinación para millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de esa amistad que se proclama eterna? ¿Qué secretos se esconden entre líneas de las entrevistas, los gestos públicos y las publicaciones en redes sociales? Hoy vamos a intentar desentrañar un poco ese misterio. Lo primero que debemos entender es el contexto en el que surgió esta amistad. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de una serie que se convirtió en un fenómeno global. Pasaban largas horas juntos compartiendo no solo el trabajo, sino también las presiones, las alegrías y los desafíos que conlleva un proyecto de esta magnitud. Esa convivencia intensa inevitablemente crea lazos. Y en su caso esos lazos parecían ir más allá de una simple relación profesional. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Y la verdad es que no era difícil entender por qué. La química entre Hande y Kerem era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y luego confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Ese romance, debo admitir, fue como un cuento de hadas para muchos de nosotros. Ver a esos dos actores tan talentosos y carismáticos enamorados, viviendo su amor a la vista de todos, era simplemente encantador. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, parecía que su relación era perfecta. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y así, después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para muchos fans, que habían depositado grandes esperanzas en esa pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde empezamos a adentrarnos en esa verdad que tal vez nadie cuenta del todo. Porque aunque ambos han sido muy discretos sobre los motivos de su separación, podemos inferir algunas cosas a partir de la información que ha trascendido a los medios. En primer lugar, la presión mediática. Estar en el ojo público constantemente con cada uno de sus movimientos siendo analizado y comentado, puede ser extremadamente agotador y desgastante para cualquier relación. Y más aún cuando ambos son figuras públicas con agendas muy ocupadas. La fama, esa moneda de dos caras, puede ser tanto un trampolín hacia el éxito como una jaula de oro que restringe la libertad individual y presiona las relaciones personales hasta el punto de la ruptura. Imaginemos por un momento la imposibilidad de tener una cita normal, de caminar por la calle sin ser acosados por fotógrafos, de tener una conversación privada sin que se filtre a la prensa. Esa constante vigilancia, ese escrutinio implacable, puede corroer incluso la relación más sólida. Hande y Kerem, como otras parejas famosas, seguramente sintieron el peso de esta presión y quizás, en algún momento, se sintieron abrumados por ella. En segundo lugar, las agendas profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Mantener una relación estable y saludable con esas exigencias profesionales puede ser un desafío enorme. El mundo del espectáculo es implacable. Las jornadas de rodaje son largas y extenuantes, los viajes constantes, la presión por mantener una imagen pública impecable. Todo esto deja poco tiempo y energía para dedicar a una relación. Sumado a esto,
la competencia feroz en la industria puede generar inseguridades y celos, especialmente si uno de los miembros de la pareja tiene más éxito que el otro. Es un entorno que pone a prueba la resistencia de cualquier relación, incluso la más apasionada. La compatibilidad de agendas, la capacidad de adaptarse a los cambios constantes y la comunicación abierta son cruciales para superar estos desafíos, pero a veces, incluso con el mejor de los intentos, las exigencias profesionales pueden acabar imponiéndose. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, las diferencias personales. Aunque la química entre ellos era innegable y compartían muchos intereses en común, también es posible que tuvieran diferencias fundamentales en cuanto a sus expectativas de la relación, sus proyectos de futuro, o simplemente en su forma de ver la vida. La química es un ingrediente importante en cualquier relación, pero no lo es todo. Para que una relación funcione a largo plazo, es necesario que haya compatibilidad en valores, objetivos y expectativas. Dos personas pueden sentirse atraídas mutuamente y disfrutar de la compañía del otro, pero si tienen visiones diferentes sobre el futuro, sobre cómo quieren vivir sus vidas, es probable que tarde o temprano surjan conflictos. Las diferencias personales, por pequeñas que parezcan al principio, pueden convertirse en grandes obstáculos con el tiempo. La comunicación honesta, la capacidad de ceder y la voluntad de comprometerse son esenciales para superar estas diferencias, pero a veces, las diferencias son simplemente irreconciliables. Es posible que Andy y Kerem, a pesar de su amor y cariño mutuo, se hayan dado cuenta de que sus caminos estaban destinados a separarse. La ruptura, como es lógico, fue un momento difícil para ambos. Y aunque intentaron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, es evidente que la separación les afectó. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos es la forma en que han manejado la situación después de la ruptura. A pesar de haber terminado su relación romántica, Andy y Kerem han mantenido una actitud de respeto y cordialidad mutua. No se han visto envueltos en escándalos ni en declaraciones polémicas. Incluso han llegado a interactuar en redes sociales en alguna ocasión, demostrando que a pesar de todo, sigue existiendo un cariño y un respeto entre ellos. En un mundo donde las rupturas suelen convertirse en batallas públicas y donde las redes sociales se utilizan como armas para atacar al ex, la actitud de Andy y Kerem es refrescante y ejemplar. Han demostrado que es posible separarse sin necesidad de odiar ni de dañar al otro. Han elegido el camino del respeto y la madurez, lo que habla muy bien de su carácter y de su inteligencia emocional. Esta actitud no solo les beneficia a ellos personalmente, sino que también sirve de ejemplo para sus fans y para el público en general, mostrando que es posible superar una ruptura de forma civilizada y constructiva. Y aquí es donde entra en juego esa amistad eterna de la que hablamos al principio. ¿Es realmente posible mantener una amistad sincera y duradera después de haber tenido una relación amorosa? La respuesta obviamente no es sencilla ni universal. Depende de muchos factores, como la madurez emocional de las personas involucradas, la forma en que terminó la relación, y la disposición de ambos a dejar atrás el pasado y construir un nuevo tipo de vínculo. La amistad después del amor es un terreno complejo y delicado. Requiere una gran dosis de madurez emocional, honestidad y autoconocimiento. Es necesario dejar atrás el pasado, perdonar cualquier herida y estar dispuesto a construir una nueva relación basada en el respeto y la confianza. No todas las relaciones pueden sobrevivir a la transición de amor a amistad. A veces el dolor y el resentimiento son demasiado grandes para superar. Otras veces simplemente no hay suficiente conexión o interés en mantener una relación platónica. Sin embargo, cuando la amistad es posible, puede ser una de las relaciones más valiosas y significativas de la vida. Implica haber superado el egoísmo y la posesividad del amor romántico y ser capaz de apreciar al otro por lo que es como persona, independientemente de cualquier relación romántica. En el caso de Andy y Kerem, creo que es evidente que existe un respeto mutuo y un cariño genuino entre ellos. Han compartido momentos muy importantes en sus vidas, han crecido juntos profesionalmente y han superado desafíos juntos. Todo eso crea un vínculo que es difícil de romper por completo. La experiencia compartida crea un lazo que va más allá del amor romántico. Haber vivido momentos intensos juntos, tanto buenos como malos, crea una conexión profunda y duradera. En el caso de Andy y Kerem, la serie Love is in the Air fue un punto de inflexión en sus vidas. Les catapultó a la fama internacional, les permitió crecer profesionalmente y les unió de una forma muy especial. Esa experiencia compartida, ese vínculo que crearon durante la serie,
es algo que probablemente les acompañará siempre. Incluso si su relación romántica no funcionó, la amistad que surgió de esa experiencia puede seguir siendo una fuente de apoyo y conexión en sus vidas. Ahora bien, ¿significa eso que son los mejores amigos del mundo, y que se ven todos los días para tomar un café? Probablemente no. Es muy probable que después de la ruptura, hayan necesitado espacio y tiempo para sanar y para redefinir su relación. Es posible que ahora tengan una amistad más distante, pero no por ello menos sincera. La amistad después de una ruptura no tiene por qué ser igual que la amistad antes de la relación. Es natural que haya un periodo de ajuste, un tiempo para sanar y redefinir los límites de la relación. Es posible que la amistad se vuelva más distante, que se vean con menos frecuencia y que compartan menos detalles personales. Sin embargo, eso no significa que la amistad sea menos sincera o valiosa. Puede ser una amistad diferente, una amistad que se basa en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo, pero que también reconoce la necesidad de espacio y autonomía. Lo importante es que ambos estén de acuerdo con los términos de la amistad y que se sientan cómodos con el nivel de conexión. Creo que lo importante es destacar la madurez y la inteligencia emocional con la que han manejado la situación. Han demostrado que es posible seguir adelante después de una ruptura, sin necesidad de caer en el drama ni en el rencor. Han sabido valorar lo positivo de su relación, y han construido una nueva forma de vínculo basada en el respeto y el cariño. La inteligencia emocional es la clave para superar una ruptura de forma saludable. Implica ser capaz de reconocer y gestionar las propias emociones, de comprender y empatizar con las emociones del otro y de comunicarse de forma efectiva y respetuosa. Andy y Kerem han demostrado tener un alto nivel de inteligencia emocional al manejar su ruptura de forma madura y civilizada. Han sabido dejar atrás el pasado, perdonar cualquier herida y construir una nueva relación basada en el respeto y el cariño. Esta actitud les permite seguir adelante con sus vidas de forma positiva y les convierte en un ejemplo para otros que están pasando por una situación similar. En definitiva, la relación entre Andy y Kerem es un ejemplo de que las cosas no siempre son blanco o negro. Que las relaciones humanas son complejas y cambiantes, y que es posible reinventarse y seguir adelante después de un final. No sabemos qué les deparará el futuro, ni si su amistad será realmente eterna. Pero lo que sí sabemos es que han dejado una huella imborrable en la vida de muchos fans, y que su historia, con sus luces y sus sombras, seguirá siendo objeto de fascinación por mucho tiempo. La vida es un viaje lleno de altibajos, de encuentros y despedidas, de amores y desamores. La relación entre Andy y Kerem es un reflejo de esa complejidad, de esa impermanencia. Han vivido momentos mágicos juntos, han creado recuerdos inolvidables y han dejado una huella imborrable en la vida de sus fans. Independientemente de lo que les depare el futuro, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos enseñó sobre el poder del amor, la amistad y la madurez emocional. Así que, en resumen, exploramos la relación de Andy y Kerem, desde su floreciente romance en Love is in the Air, hasta su eventual separación y la persistente amistad que parece existir entre ellos. Discutimos los posibles factores que contribuyeron a su ruptura, como la presión mediática y las exigencias profesionales, y destacamos la madurez con la que han manejado su relación después de la separación. En última instancia, la verdadera naturaleza de su vínculo permanece un tanto misteriosa, pero su respeto mutuo y cariño son innegables. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes sobre este tema que sé que les apasiona tanto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es posible mantener una amistad sincera después de una relación amorosa? ¿Qué opinan de la forma en que Andy y Kerem han manejado su situación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido que les guste. Hasta la próxima.